Dos cosas hay en este mundo cuyo origen todo el mundo quiere conocer: Dios y el dinero. ¿Tienen algo que ver? ¿Están de alguna manera relacionados los ostentadores del dinero y los creyentes en Dios? ¿Cuál es ese Dios? Comencemos por lo más obvio. A estas alturas ya todos debéis de conocer que el billete de $1 está tan plagado de símbolos de la secta Illuminati que bien podría calificársele como el logotipo de la propia secta. También debéis conocer que el lema que preside la moneda que dirige el mundo todavía, el dólar, es In God We Trust, es decir, confiamos en Dios. Parece claro, pues, que quien emite el dinero gobierna el mundo con la ayuda de Dios. ¿Pero de qué Dios estamos hablando? Si echamos la vista atrás en la historia, repararemos en que los monarcas han colocado su rostro en las diferentes monedas, haciendo que la gente los asociara con el bienestar que produce ese dinero. El rey es el que hace las monedas, luego pórtate bien con él y tendrás dinero, porque la moneda en realidad es suya. Él es quien te la da, parece querer decir. ¿De dónde procede ese poder de los reyes para emitir la moneda? No hay duda, los reyes cristianos obtuvieron el poder de emitir la moneda a través de su sumisión al Papa de Roma, que fue quien sustituyó al César como máximo poder del Imperio Romano, más tarde cristiano, por medio de la conversión del emperador Flavio Teodosio al cristianismo. Esa dinastía de los Flavios fue instaurada por el sacerdote judío e historiador Josefo, una dinastía que rompería el cristianismo, convirtiéndola en religión de Estado en época de Constantino. La consabida fórmula de si no puedes con tu enemigo, únete a él. El poder terrenal de los reyes tiene que ver con su origen divino, y es la autoridad de Dios en la tierra, el Papa, quien les otorga la facultad de emitir la moneda, que es la autoridad efectiva de gobierno. De hecho, en el Antiguo Testamento se denomina a Dios Rey de Reyes, es decir, que la autoridad regia deriva de él. También resulta curioso que la palabra real signifique al mismo tiempo emanado del rey y lo que es tangible, es decir, la realidad en la que vivimos. También se ha sabido que los reyes se han declarado dioses a lo largo de la historia. Pero vayamos más atrás todavía. ¿Desde cuándo esto es así? ¿Desde cuándo Dios y el dinero han estado unidos? Buscamos cuál fue la primera moneda de la historia y nos encontramos con que el shekel se considera la primera moneda de la humanidad. Se utilizaba en Babilonia para intercambiar los favores de las prostitutas del templo por las fanegas de trigo de los agricultores. Sí, lo has oído bien. Con la moneda nace la prostitución y el trabajo en sí mismo como forma de explotación. Quizás por ello se diga trabajo como un cabrón o como una puta. Puede que te sorprenda conocer que el shekel sigue en curso hoy día. ¿Dónde? En el Estado de Israel. Ajá. Así pues, la moneda que hizo prostituirse a las mujeres y a los hombres para conseguir el sexo de las diosas es la moneda del pueblo judío. Qué interesante. ¿Cómo se puede entender esto? Recuerda que los judíos fueron deportados a Babilonia en el siglo VI a.C. y que en Babilonia se rendía culto al dios Moloch, uno de los demonios asociados a Satanás. La tradición oral judía procedente de esta misma época crearía el Talmud babilónico, su libro secreto cuyo contenido conoceremos en posteriores capítulos. Otra de las relaciones entre la religión judía y la cultura babilónica que te sorprenderá conocer es que los judíos adoptaron su actual calendario durante su deportación en Babilonia y, por ejemplo, el mes de Nisan es una aportación de esta cultura, al igual que los 12 meses o la semana de 7 días en la que vivimos, con claras correspondencias a los dioses que adoraban. La luna es lunes, martes, Venus es viernes, etc. Parece claro que Satanás y el dinero tienen una relación, pero ¿no creían los judíos en Dios? Es preciso detenerse, pues, en las creencias de los judíos, pero antes de proseguir tengo que aclarar que no creo que los judíos sean de nacimiento ni mejores ni peores que el resto de los seres humanos. He conocido un par de docenas de judíos a lo largo de mi vida y me he hecho buenos amigos entre ellos, al igual que hay otros que me resultan menos simpáticos, obviamente. Como en el resto de países y de culturas, hay gente con la que conectas más y con la que conectas menos. Sé que no existe una etnia judía ni que sus genes tienen nada especial, y de hecho, cuando viajo por el mundo, los judíos me confunden con uno de ellos, dados mis rasgos claramente semíticos, lo veis, ¿no? Los iberos y los hebreos son el mismo pueblo. Ibero, hebro, hebreo, hebro. Ibero, hebreo, hebro, hebro. Somos los mismos, por eso me confunden. Así pues, si existe algún mal alrededor de esta cultura, tenemos que encontrarlo en sus creencias, en su cultura y no en su naturaleza. Vayamos al origen, pero al mismísimo origen.
En el libro del Deuteronomio 23:19, donde se encuentra la codificación de las leyes mismas de los judíos, se concede a estos el privilegio del préstamo con interés, popularmente conocido como usura. Es decir, que Yahvé otorga al pueblo judío el privilegio de la usura, el de la banca, vaya, el préstamo con interés para con los no judíos, el poder en sí mismo. La tradición hebrea dice que ese libro contiene los sermones que Moisés dio a su pueblo antes de conquistar Canaán, la tierra prometida, y se supone que fue descubierto de repente por el sumo sacerdote Helcías en el 621 a.C. en el templo de Jerusalén, años antes de que la élite judía fuera deportada a Babilonia cuando gobernaba el rey Josías. Los modernos estudiosos están de acuerdo en que no procede de las mismas fuentes que los otros libros del Pentateuco y que pudo ser escrito en ese tiempo. Obviamente no por parte de Moisés, como históricamente se ha dicho, sino de la propia élite sacerdotal, para generar unidad. Así pues, el origen de la usura no es Dios, sino la casta sacerdotal que dice estar en contacto con Dios, los levitas. Pero ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Quién es ese Dios Yahvé que otorga al pueblo judío el poder de la usura? Recordemos que hemos visto cómo a lo largo de toda la historia humana la casta sacerdotal ha monopolizado el poder de la emisión del dinero. Vayamos otra vez a la Biblia, pero esta vez al libro del Génesis, el libro en el que se nos cuenta cómo tuvo lugar la creación y que los investigadores coinciden en que fue escrito durante el exilio judío babilónico, donde reinaba el culto a Moloch, es decir, uno de los apelativos para el demonio, recuerda. En las Biblias cristianas católicas, todo el libro del Génesis utiliza la palabra Dios para referirse al Creador, pero esa es una insuficiente traducción del hebreo o del arameo original, en el que se han perdido muchas palabras y por lo tanto significados que nos aclaran mejor de qué Dios nos están hablando. En realidad, como han señalado investigadores judíos como Isaac Asimov o Zacarías Sitchin, a Dios se le otorgan diferentes nombres en la Biblia, y de lo que me voy a ocupar de demostraros es que no se refieren a la misma entidad. En el aspecto puramente creativo de la creación se refiere a Dios, tal cual, a secas, el creador del cosmos, para entendernos. No es hasta el versículo 34 del libro del Génesis que aparece el nombre de Yahvé Dios, que a diferencia del Dios universal es una deidad específica del pueblo hebreo, que lo elige para ser su representante como el pueblo elegido, el que les concede el privilegio de la usura, de la banca. Como posiblemente sabréis, Yahvé es como generalmente se lee una especie de jeroglífico llamado tetragramatón, compuesto de las letras Y, H, V, H, también leído como Jehová, que es como lo llaman los cristianos sionistas, como los testigos de Jehová, entre otros. Curiosamente, todas esas sectas comparten con los judíos su estricto carácter tribal o sectario, la codicia de sus élites y su apoyo al Estado de Israel. Más adelante lo veremos en profundidad. ¿En qué momento los judíos se convierten en el pueblo elegido? El pacto se sella cuando Jehová ordena a Abraham, el primer patriarca, que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moria. Esta práctica del sacrificio del hijo mayor en honor a Baal, Belcebú o Moloch era habitual en todo Oriente Medio, y como veremos más adelante, el sacrificio de niños ha seguido siendo habitual entre las sectas luciferinas y las religiones tribales por todo el planeta. Encontramos sacrificios de niños entre los aztecas, las religiones africanas y, por supuesto, entre los propios judíos, hecho este muy habitual durante la Edad Media y que fue uno de los orígenes del odio hacia los judíos. La marca del pacto entre Jehová y su pueblo elegido fue la circuncisión, es decir, la extirpación del pellejo que une el glande con el resto del pene. Lo encontramos en Génesis 17, 1, 14. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Sadai, camina delante de mí y sé perfecto, y yo haré mi pacto contigo, estableceré mi pacto entre yo y tu simiente después de ti. Yo seré tu Dios, y tú heredarás esta tierra. Este es mi pacto, que sea circuncidado cada varón entre vosotros. Vaya lío, ¿no? ¿Nos podemos aclarar de quién está hablando en cada momento? Vayamos a la ontología de la palabra Dios.
Como tal, si es Dios, es universal, es de todos, pero da la casualidad de que Yahvé se autonombra como un rey tribal, personal, de un grupo, como por otra parte era normal en la antigüedad. Esos dioses antropomorfos que convivían con los seres humanos en las civilizaciones hindú, griega, azteca, egipcia o mesopotámica, eran los dioses de cada una de las naciones o tribus y precisamente combatían con las otras naciones por causa de sus dioses. Sus dioses les impulsaban a luchar. La Biblia hace referencia a ellos con la palabra Nefilim, que significa los que bajaron a la tierra. Claramente se refiere a unas entidades venidas de otros planetas. Jehová no hace más que enfadarse durante la Biblia porque los hebreos se han puesto a adorar a otros dioses. Quiere que se le rinda culto solo a él. Pero sigamos, ¿un Dios que dice que es más de uno que de los otros puede ser Dios? ¿O es otra cosa? Dios revela su nombre a Moisés en el libro del Éxodo. Yo soy el que soy, y seré el que seré. Yo me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadai, pero no les manifesté mi nombre de Yahvé. Pero ¿quién es el Sadai que de repente es el Dios con el que firma el pacto Abraham? La traducción para el Sadai es el destructor, pero es que en todo momento le dice que será su Dios, es decir, no de todos los seres humanos, sino de ellos solos. Tenemos pues que según el libro que siguen los judíos, Dios, sin etiquetas, realizó la creación, pero que Yahvé Elohim fue el ingeniero genético de Adán y Eva y que el Sadai fue quien hizo el pacto con Abraham. Pero es que Elohim, como bien explicó Zacarías Sitchin, son los dioses, en plural, no un dios. Es decir, que el destructor es Yahvé.